Oh, Bueno, yes. muy buenos días. Aquí Mariana Ruiz, a nombre de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil, les da un cordial saludo. Saludamos nuevamente a Pato Mena, que está aquí gracias al apoyo del programa PICE, de la Internacionalización de la Cultura Española, y el Centro Cultural de España en La Paz. Les damos la bienvenida a todos los participantes y agradecemos que vengan a esta sesión, que va a ser intensa, ya que tenemos muchas preguntas para Pato. Las he dividido en preguntas sobre el trabajo en sí, a la hora de iniciar, luego colaboraciones, luego el tema del portafolio y los métodos para encontrar trabajo como ilustrador, que sé que es un tema que les interesa a todos, y finalmente consideraciones a futuro. Todos. Sí. Quienes van ingresando, solo les solicito que pongan su nombre completo, porfa, para que les vaya tomando lista, nombre y apellido, ¿sí? Entonces, Pato, bienvenido nuevamente. Has Muchas podido ver gracias. los dibujos, has podido ver algunas de las consultas, los Sí, resúmenes. Em, Empezamos. sí, bueno, hola a todas y todos. Hola, grupo, como decía Mónica por ahí recién. Feliz de tener esta nueva sesión y a mí me gusta mucho conversar, que hayan preguntas, que podamos desarrollar ideas, así que podría decir casi que es mi sesión favorita. Y también he estado mirando esta semana lo que han ido poniendo en las tareas. Por un lado, lo de el resumen de un libro en frases es sobre todo como para tomar conciencia de que muchas veces las ideas de un libro pueden venir de pensamientos que nosotros tengamos, de ideas o de puntos de vista sobre las cosas, que puede caber en una frase y eso puede llegar a convertirse en un libro. O sea, a mí me sirve el ejercicio de a veces transformar un libro que me ha gustado en una frase, porque así me doy cuenta como del proceso inverso, cómo podría traducirse esa frase como en imágenes, en historias, en texto. Entonces, a veces para tomar conciencia y bajar algo que nos ha gustado mucho, muchas veces nos lleva una grata sorpresa al ver que un libro muy bueno finalmente cabe en una pequeña frase y que todo podría partir de ahí. Eh, y a veces, muchas veces se hace a la inversa. No siempre iniciamos, una vez que eres consciente de este tipo de mecánica, no siempre surge desde una pequeña frase un libro, sino que al contrario, muchas veces yo hago un libro y lo termino y luego digo, a ver qué frase hay detrás de este libro. Y me doy cuenta que efectivamente había una inquietud, había algo que tiene que ver conmigo o que me gustaría desarrollar. Y hay veces que al llegar a darme cuenta de eso, pues hago pequeños ajustes en el libro que van en concordancia con esa frase. Y de las ilustraciones que han ido subiendo, yo creo que siempre es bueno compartir porque la variedad de estilos creo que siempre da como mucho ánimo para ver que finalmente tienen cabida justamente muchos tipos de ilustración, muchos tipos de lenguaje, al mismo tiempo saber que hay muchas personas trabajando con ideas. A mí me parece motivante, también es intimidante muchas veces cuando ves algo que te gusta mucho, pero finalmente una retroalimentación, o sea, de una técnica muy sofisticada uno puede respetar cosas y supongo que alguien que tenga mucha técnica, yo he conocido gente que tiene mucha técnica y que le pesa no poder dibujar simple, aunque suene un poco exagerado, pero, pero yo lo he conocido en persona en esos casos, a mí también en alguna medida me pasa. Entonces, bueno, que en el fondo es bueno tener esta especie de panorámica, de momento para compartir, justamente en un oficio que muchas veces más bien ermitaño o solitario. Así que, Mar, cuando quieras, podemos Bueno, comenzar. respecto a encontrar las ideas, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué consejos puedes dar a otros ilustradores que experimentan dificultades para encontrar inspiración? Yo creo que uno de los consejos más inmediatos para encontrar inspiración es tratar de bajar a la realidad. Como cuando les mostraba la sesión anterior mis libretas con fondos de cosas, de llevarla bajo el brazo y en cualquier momento cotidiano empezar a dibujar lo que sea, un fondo, una cafetería, estas cosas de la cotidianidad que tenemos todos los días a la mano,
solemos a veces dejarla de lado y cuando buscamos inspiración a veces nos vamos demasiado lejos. Y a mí lo que me ha servido es justamente cuando busco inspiración es salir a caminar, es meterme como más al fondo en la cotidianidad, de eso mirar un poco a veces con ojos que, que tenemos demasiado acostumbrados a lo que tenemos alrededor y mirar de forma diferente. Asimismo, paseando a mi perrita, han venido varias ideas de libros que tienen que ver justamente o con el paseo, o con el juego, o con la naturaleza. Para mí es eso. Creo que hay una frase budista que dice que si estás demasiado cerca, aléjate, y si estás demasiado lejos, acércate. Entonces creo que hay que saber identificar en qué punto estás, si te sientes muy lejano o estás demasiado encima de algo, y simplemente ver si te tienes que alejar o acercar. Y para mí, esa conexión con las cosas simples, una caminata, y dar rienda suelta como a estas, prestar especial atención a la cotidianidad me sirve mucho. Esto también, Por efectos de control de calidad. perdón, Le recordamos que también algunos a veces entran y hay que silenciarlos. Voy a hacer, pueden contactarse con Boliviana de Vías. Con Ya. Ana. Buenos Para que- días. ¿Dónde estaba hace rato una llamada y se cortó mi crédito? Era para realizar el cambio de... ahí estamos. Me imagino que esto también se aplica al bloqueo creativo. La siguiente consulta es si trabajas en un proyecto a la vez o en varios simultáneamente. Eh, Em, Normalmente trabajo uno, e intento trabajar uno, me gusta concentrarme, concentrar la energía en un proyecto, pero no es raro que por temas de demanda o de que te ofrecen un proyecto en paralelo, haya alguno que vaya en conjunto, o a veces tarda mucho en terminar un proyecto, a veces vienen cambios de último momento, o hay cosas que quedan ahí aparcadas un rato y luego vuelven. Entonces es inevitable que en algún punto del proceso se mezcle con otro que comienza. Eh, entonces, normalmente yo creo que estoy como en dos proyectos, pero siempre intento focalizarme lo máximo en uno. Eso como a nivel de realización ya de ilustraciones, o sea, ya como el proyecto andando. Pero sí que suelo tener varios, sentarme y escribir las ideas que tengo como un periodo de escritura. Y en ese sentido sí que a veces llego, no sé, a tener la cantidad de textos que salgan. Pueden ser 5, pueden ser más o pueden ser menos, pero intento darme, no sé, unos 3 meses o 2 meses si puedo, y dejar ese periodo para acumular ideas de texto e irlas desarrollando. Entonces ahí sí que mm, llevo como varios proyectos en paralelo a nivel de texto. Y luego de eso selecciono algunos que me parecen mejores para llevarlo a la etapa siguiente. Y ahí ya se reducen. Eh, Siguiente pregunta. Perdón, a veces se me escapan. Si tienes buenas ideas, ¿cómo elegir a cuál hincarle el diente primero? Mm, eso, buena pregunta también. No es fácil. Eh, en mi caso, eh, a ver, yo creo que todos tenemos como somos los primeros, las primeras lectoras de unos problemitas ahí. inevitablemente. Y una primera reacción nuestra también como lectores y como creadores. Entonces, supongo que se trata de afinar un poco esa capacidad de definir qué es lo que más nos gusta y también de ver en qué momento nuestro estamos como creadores. Jamás de los Muchas veces hay jamás. proyectos que a lo mejor tienen una salida comercial eh, muy Ya sé. efectiva, pero quizás no nos interesa en ese momento como artista explorarlo o dedicarle tanto tiempo a eso. Cogedor. ¿De qué? Todo el caso Bueno, caso que uno tenga un apuro económico, pero eso es como otro tema, ¿no? Pero si nos vamos estrictamente a lo artístico, creo que tiene que sopesar como ese momento en que tú crees que algún trabajo te puede aportar y te puede entregar como
a nivel profesional, experiencias enriquecedoras en el proceso de creación. Por ejemplo, probar algún material nuevo o, o qué sé yo, en la sesión pasada alguien me preguntaba por el tema de los fondos, no solo los personajes, sino los fondos. A lo mejor tú mismo tienes un desafío de decir, vale, quiero un proyecto que me obligue a dibujar muchos fondos o donde el fondo tenga un protagonismo particular. Entonces, creo que para seleccionar algún proyecto de muchos, primero ver si es bueno o no es bueno en general, que ahí es algo que tenemos que ir desarrollando con el tiempo lo máximo que podamos. Y está bien que a veces nos tropecemos o vayamos cambiando incluso de lo que consideremos bueno. Yo creo que eso es parte de la gracia. Yo a veces miro proyectos muy antiguos o decisiones muy antiguas y me veo muy distinto. Y eso es una señal, creo que muy positiva. Y eso se consigue con mucha decisión en el tiempo y bueno, y luego el factor, como les decía, de lo que el proyecto nos pueda aportar a nivel creativo, como un escalón más en nuestro proceso como creadores. Sin audio. ¿Cómo es un día de trabajo cualquiera para ti? Tu rutina. Mi rutina. Sacamos a pasear a la perrita como a las 7:30 de la mañana, si que no nos da la flojera. Y luego desayuno, bueno, ducharse y todo, y luego tipo 10 de la mañana o 9:30, idealmente, empiezo mi rutina hasta más o menos las 2 de la tarde. Yo soy el que cocino en la casa a la hora de almorzar, entonces luego hago lo segundo que hago más aparte de los libros, que es cocinar. Y después del reposo, leo un ratito, leo un poco en la mañana también, después leo después de comer y luego vuelvo un par de horas en la tarde. Eh, y luego vuelvo a sacar a la perrita. He reducido mis horas de trabajo. Esto que les estoy contando ahora es como del último año y medio. Antes, bueno, vivía solo, no tenía perrita y mis horarios eran bastante más extremos. Empezaba como a las 10 también, pero paraba menos tiempo a la hora de comer y me quedaba trabajando como hasta las 8 o 9, incluso muchos días. Pero eso me trajo consecuencias de salud a la espalda. Así es que les digo especialmente cuidado a los ilustradores e ilustradoras, que nuestro trabajo también es muy sedentario. Y ahora he tenido que cambiar mi rutina por esa dolencia. Última de las preguntas de ideas. ¿Has pensado alguna vez hacer un libro silente? Me imagino que es uno sin texto. Sí, lo he pensado y creo que hay algunos libros que se acercan al libro silente, como Onsen o como La pelota va, que es de unos perritos que juegan en el parque, que tienen, ambos libros tienen muy poco texto. Eh, y de hecho ahora estaba pensando en hacer unos silentes, justamente ahora mismo, estos días, y al final no me resultó. Entonces, pero bueno, era porque tenía unos ingredientes muy particulares y dije a ver si logro hacer algo sin texto, pero no, esta vez no funcionó. Sin embargo, siempre está dando vuelta la idea. A mí me gusta mucho, no lo he probado hasta ahora y creo que el libro silente es muy bonito y se puede comunicar mucho también, es una manera diferente de hacerlo y espero que en algún momento llegue aquel libro. Ahora vamos a pasar a las temáticas del trabajo en sí. Em, la primera pregunta es, ¿cuál crees que es el mayor desafío para encarar un álbum ilustrado? Mm. Uy, bueno, varios grandes desafíos, ¿no? Pero en mi caso, yo suelo cambiar el estilo de ilustración de acuerdo al texto. Creo que esto lo comentamos en la sesión anterior un poquito al menos. Y eso a mí me trae muchos dolores de cabeza porque a veces siento
que tengo que volver a idear un estilo gráfico para cada proyecto y incluso a veces eso juega en contra y tengo proyectos que vuelvo a mirar atrás, algunos de ellos, y cambiaría cosas, no me gusta del todo cómo salió. Entonces el mayor desafío para mí es ese periodo de encontrar el estilo gráfico puntual para un texto y eso de la mano con el tema de la paleta de color que siempre también para mí es como un momento donde me lleva mucho tiempo, mucho ensayo-error, dejar reposar, volver a mirar. Le tengo mucho respeto a las paletas de colores y junto con el estilo, bueno, que van de la mano, como parte de eso. Para mí es lo más desafiante de cada nuevo proyecto. Justamente respecto a la paleta de color, ¿cómo escoges la gama cromática? A ver, claro, al tener ya varios libros a cuestas, hay algunos colores que van quedándose y te van acompañando, los vas haciendo un poco tuyos. Pero yo simplemente a los inicios, sobre todo, bueno, y actualmente también, uno nunca deja de mirar referencias, siempre tienes que, o sea, a mí me parece completamente normal tener un banco de imágenes de cosas que a ti te gusten, que te han llamado la atención, que te muevan por algún motivo, paletas de colores interesantes, yo voy juntando imágenes, voy bajando cosas, voy guardando que me interesan. Y como les decía antes, esto también varía en el tiempo. O sea, tengo de estas mismas imágenes guardadas de hace 8 años y ya no me gustan nada estas cosas que guardé. Entonces es una constante, vas evolucionando también, no necesariamente ciñándote a las modas, ni mucho menos, simplemente buscando o te vas encontrando cosas. Y de esas paletas yo empezaba a rescatar cosas o veía algo que me gustaba, decía me gustaría algo de este estilo y probaba lo mío con una imagen de referencia. Creo que no tenemos que tener miedo. A veces uno dice, wow, que es como casi copiar algo, ¿no? Sí, obviamente no estoy invitando a copiar, sino que a inspirarse, pero es algo que en arte se ha practicado siempre. O sea, los pintores antiguos iban a los museos con su atril a reproducir pinturas famosas como para empaparse del estilo de esos artistas. Y yo creo que siempre tenemos que confiar en que nuestro estilo se va a imponer a una vil copia, digamos, ¿no? Nuestro estilo, si tenemos real inquietud, siempre vamos a estar tratando de ir más allá de lo que estamos viendo, pero es súper importante beber de esa fuente, conectarse con la historia, conectarse con el camino que hemos ido recorriendo todos como ilustradores. Entonces, a propósito de mi polera, ¿no? De mi camiseta, que es una paleta cromática, eh, eso, la inspiración está mucho en las referencias, luego inevitablemente te va haciendo no solo una paleta, sino que te va haciendo un gusto también. Y llega un momento donde tu gusto va a empezar a actuar solo. En el caso del libro como Onsen, que ya hemos visto en otras veces, que está hecho con lápices de colores, el proceso fue muy distinto, porque, claro, anteriormente tenía referencias digitales, podía incluso con el cuentagotas quizás rescatar algunos colores para empezar a probarlos en el Photoshop y modificarlo y ver qué pasaba, pero en este caso no. Y simplemente fui a una tienda de artículos de arte y empecé a probar ahí, sacaba los colores, o sea, tienen tienda con muchos colores, empezaba a mirar, a probar, decir, vale, este. Pero esto luego de casi 10 años de estar trabajando en libro y trabajando en paleta de color. Entonces a eso me refiero a que llega un punto donde a lo mejor no te das cuenta y ya tienes unos gustos entrenados. Y para este libro y para los siguientes, el Atacama y el que viene ahora en octubre, que también son con la misma técnica, ya voy a la tienda y por ejemplo, para Atacama rescaté colores de Onsen porque me interesaba que la paleta de los libros se conservara al menos en unos colores base. Y luego para el siguiente libro agregué otros nuevos, pero conservando. Y lo mismo para el tercero. Entonces han sido como ir a improvisar a la tienda, sacar colores, probar. Y a veces me faltaba alguno y volví a la tienda, pero ha sido como mucho más intuitivo este proceso. Y creo que es producto del aprendizaje y repetición de todos los que les comenté anteriormente. ¿Qué pasos tomarías? Esta es una pregunta que merece otra sesión, en realidad, pero un poco brevemente,
nosotros pasamos en estos 18 años de la academia, hemos tenido la suerte de dar algunos talleres con Itzbanch, por ejemplo, y también con Gusti. Ujú. Y Itzbanch nos enseñó que para preparar una maqueta hay que saber primero el número de páginas. No sé si tú también primero te guías con cuántas páginas va a tener un texto en un proyecto de ilustración, o cómo te guías para que la idea inicial pueda llegar a una obra final. A nivel, a nivel, Storyboard, especialmente. a nivel como técnico, es decir, como para saber que lo que escribes se puede convertir plasmar en un libro. Sí, Bueno, mm, normalmente uno sabe como cuánto número de páginas se manejan relativamente, o sea, pueden ser unas 24 dobles páginas o 26 dobles páginas, suele ser como una cifra normal de un arte, pueden ser menos, pueden ser un poquito más, 40 es como el límite, a menos que sea una propuesta muy particular o un autor muy conocido que la editorial se la juegue ahí por costo también. Pero también este tipo de historias tienen como un ritmo, como una musicalidad que al tiempo de ir escribiendo ya sabes que no puede ir mucho más por el nivel también de atención que requiere. Entonces, no empiezo contando las páginas, pero sí que escribo una historia que más o menos me suene a nivel de ritmo eh, similar a cuentos que me gustan o a otros libros que uno maneja, que sabes que no se está desbordando a nivel de extensión. Y luego, cuando hago el storyboard, veo si realmente esta cosa está demasiado o si requiere cortar algo. O muchas veces no cortas y el trabajo, al presentarlo a un editor, empieza ahí a decir, uy, quizás podríamos quitarle un par de escenas. Y a mí me pasó volviendo con Onsen, que el trabajo de edición aquí fue muy importante con Ariana, que estuvo invitada también el año pasado, que cuando yo le presenté este libro a ella, que es un libro que yo pienso, creo que ahora tiene un ritmo súper preciso como para el tipo de historia que quiere contar, una historia con muy poco texto, una historia muy, muy sencilla, muy visual, pero al inicio la maqueta, que tenía esta escena que se va repitiendo, que es de los monos tomando el baño. Esta escena en la maqueta se repetía, pero mucho, o sea, salía muchas escenas donde no cambiaba la escena, se mantenía eso mismo página tras página. Y claro, yo lo que quería era como enfatizar algo muy, muy minimalista y como súper centrado, pero claro, se hacía monótono, inevitablemente. Ralentizaba mucho también la historia. Y conversando con Ariana, ella me hizo esos comentarios y vimos que en realidad para que el libro fuera mejor, estaba muy bien acotar eso, no ser tan recalcitrante con esa escena y integrarla mejor a nivel de ritmo. Entonces, eso, yo creo que uno va, el nivel de página ayuda como a ubicarse, pero yo suelo escribir de inicio, confiando un poquito en este ritmo que tengo interiorizado ya de historia, de cuando se produce un giro, de cuánto tiempo desde el giro hacia el final tiene que pasar. Y luego, en el fondo, hay muchas cosas que son visuales también, hay muchas cosas de ritmo que a lo mejor defines en una doble página que son unas miradas. Y eso a nivel de texto no siempre está reflejado, pero luego te das cuenta que a lo mejor necesita una doble página para una mirada, o más incluso. Entonces, es algo que tiene como un nivel de texto y luego un nivel al pasarlo a lo gráfico. No sé En- si respondí la pregunta. O la si pregunta quieres realizarla, puede haber una pregunta sobre pregunta. puede ser, en el tema del texto también, ¿cómo se sabe dónde se acomoda el texto? ¿Hay un esquema que hay que seguir o como para que visualmente acompañe, pero no tape, no sé? Sí, no, normalmente, a ver, cosas prácticas que he ido aprendiendo. Es mucho mejor acomodar el texto naturalmente sobre una imagen que, por ejemplo, ponerle un fondo al texto y el texto encima para que eso vaya sobre cualquier parte de la imagen.
¿Me explico? No, otra vez. Tengo un ejemplo. Un ejemplo con libro propio, para que vean que aquí, por ejemplo, esto es lo que digo que no se debe hacer. Lo hice yo. Poner el texto sobre este fondo para que esté en la imagen. para que, claro, y luego yo conservaba este fondo y el texto se iba cambiando de sitio. Entonces estaba arriba, entonces podía poner el texto en cualquier parte y se iba a leer porque tiene como un soporte de fondo gráfico. Eso no lo hago. Es mucho mejor, es mucho mejor que el texto esté integrado naturalmente en espacios que nosotros dejamos con intención para que fluya ahí, como bien pasa en libros como Atacama y cosas más recientes. El ejemplo que di era de un libro muy antiguo mío. Aquí, por ejemplo, vemos que el espacio ya está pensado para que el texto vaya ahí, aquí también, pero va libre, encontrando los huecos propios en los espacios de la imagen. Es también muy recomendable para los textos pensar en un ritmo, por ejemplo, que no pongamos el texto siempre en la página derecha, como una forma de entenderlo, como saber que primero la derecha, ojalá la siguiente a la izquierda, ojalá la siguiente vuelva a cambiar o vuelva a moverse, que nos vaya dando un poquito de ritmo también de la lectura, de que la mirada se vaya moviendo por distintas partes. Eso también creo que es lo básico a considerar, considerar que no vaya repitiéndose el lugar donde ponemos el texto. Pasemos a la consulta de digital versus manual, ¿sí? Muchas preguntas vienen respecto a qué es lo mejor. ¿Es mejor una ilustración realizada a mano o más valorable o una digital o algo mixto? ¿Qué técnica sería tu favorita o qué recomiendas? Bueno, ahora mi favorita es el lápiz de color, que ya le mostré que estoy experimentando y espero seguir probándola, pero muchos de mis libros están hechos en digital. No creo que haya una técnica mejor que otra. Hay grandes artistas especializados en todo y eso creo que es lo bonito también. ¿Hay Eh, algún programa digital que recomiendes? Bueno, yo uso Photoshop, pero hay muchos colegas actualmente que están con el iPad Pro, que creo que está muy bueno, mucho más sencillo y más focalizado en la ilustración. Y conozco muy buenos ilustradores que se han cambiado a ese programa. Eh, y como les decía, hay grandes exponentes en todas las técnicas. Pero sí es verdad que hay tipos de editoriales por línea gráfica que prefieren un estilo que otro. Entonces, en ese sentido, es bueno que sepamos bien cuál es nuestro lugar y cuáles son las editoriales donde puede calzar mejor nuestro estilo. Eh, suele, Suelen las editoriales independientes, que generalmente tienen propuestas más interesantes, suelen preferir los estilos manuales por toda la riqueza del material y de la expresividad, etcétera, etcétera. Eh, y suelen rechazar más comúnmente los estilos digitales. Ahora, también hay ciertos estilos digitales que también tienen como un toque más personal, un toque más artístico. Por ejemplo, me puedo recordar de Chimo Abadía, un ilustrador español. A ver si tengo por aquí. Ah, este libro, que es de la editorial Flamboyant, aquí de Barcelona, y está hecho en digital, como pueden ver, pero claro, con escenas y una paleta de colores acotada, como colores vivos, pero como también mezclado un poquito un amarillo mostaza, por ejemplo, no como el clásico amarillo, tampoco el clásico azul. Imágenes muy sintéticas, composiciones que en el fondo es digital, pero igualmente es valorado por la propuesta visual por editoriales independientes también. Entonces, no es que sea una cosa u otra absolutamente hablando. ¿Alguna que recomiendes algún programa para tablet
o para principiantes, me dicen. Como te decía, el iPad Pro, pero claro, es caro el iPad Pro también. Tiene esa limitancia, pero es sencillo de usar, pero es caro. La Y Wacom, aquí usan mucho una Wacom, sí, una tabletita con claro, un... claro, pero la Wacom no es un programa en sí, es una herramienta. Yo, yo tengo esta, yo uso esta. Y la uso, pero para dibujar en Photoshop. Ajá. Wacom con Photoshop. Sketchbook, me pregunta alguien por acá también. Sí, sí, sí. Esa no la he usado, pero sí que he visto porque hago clases en una escuela acá y los alumnos me han hablado de Sketchbook. Sí, creo que esa está bien, sí. Nos mostraste que el texto no debería ir con una mancha de color debajo, sino que debería integrarse más naturalmente. ¿Hay alguna otra cosa que nos recomendarías no hacer? Bueno, el muy básico es intentar siempre tener muy en cuenta el centro de la doble página y componer con eso muy en mente, porque claro, lo que ocupa el centro de la página siempre, siempre se hunde, digamos aquí, entonces se come un poco unos centímetros más de la imagen. Entonces, por ejemplo, una imagen como esta, donde me interesa que los personajes estén acá, aparecen por acá, o sea, distribuyo todo de manera tal que el centro pueda estar en esta imagen tan caótica, pero está todo pensado para que nada quede justo en el corte, de manera tal de que se vea raro, considerando esos centímetros extra incluso. Incluso a veces, como pensar en la imagen original, dejar un poquito más de espacio que lo que terminamos viendo, porque como esto se va a cerrar unos milímetros, va a terminar haciendo que la imagen se vea bien sumando esto. Entonces, eso es súper, súper importante tenerlo en cuenta al momento de hacer la ilustración. Vamos a pasar ahora, Pato, a las colaboraciones con, con autores, porque hasta ahora hemos hablado un poco de lo que se considera creación individual. Sin embargo, muchas veces te solicitan ilustrar para otra persona, ¿no? La primera pregunta, que me parece que viene de una experiencia amarga, es ¿cómo tratas de proponer al escritor o escritora con quien trabajes que se debe quitar texto para dar paso a contarlo con la ilustración? Y si te has encontrado con autores que se niegan a eso. Uy, mira, es que eso depende sobre todo de la relación que tengas con autor. A mí me han tocado casos donde hay una relación cercana, por lo tanto la posibilidad de hacer este tipo de intervenciones es más real, porque hay confianza, porque hay una pequeña relación y también porque hay interés de parte del escritor o la escritora de que tú aportes. Eso suele quedar claro desde un inicio. Y hay un par de veces que me ha tocado y que no, y que han sido experiencias amargas siempre, que es cuando es una cosa muy lejana, casi no tienen contacto contigo como ilustrador y te ponen a la editora como intermediaria y simplemente los mensajes que pueden haber son a través de ella, pero una comunicación así no es muy fructífera y no suele extenderse demasiado. Tú ya sabes que no quieres molestar a la editora, tú ves que hay una lejanía del escritor o la escritora, entonces tú dices, bueno, nada, conversas con la editora lo que puede hacerse dentro, pero en esos casos es muy, muy difícil, sobre todo cuando el proyecto viene de parte, que normalmente así, el proyecto surge del escritor o el escritor, entonces al final es un poco su proyecto, aunque tú automáticamente te conviertes en autor, autora, al momento de ponerte a hacer las ilustraciones. Esto es súper, súper, súper importante que aunque les propongan un proyecto a ustedes como ilustradores que no han participado en nada y simplemente se tienen que sentar a ilustrar, del momento que firman y son parte del proyecto, ustedes también son autoras, también son autores. Muchas veces tratan de pasarnos como de, bueno, no, te lo encargo, te pago solo las ilustraciones y nunca más viste nada, chao, como un encargo puntual. O sea, ustedes deberían recibir derechos de autor, si es que hay, a la par que el escritor, porque ustedes son automáticamente autores
en el momento que ponen a, escribir a ilustrar un texto. Sobre eso, justamente aquí en Bolivia no se aplica ese formato, a no ser que sea un trabajo colaborativo en el que las dos personas se presenten como autores, se les paga un monto y no se reconoce en el contrato un trabajo posterior, un reconocimiento posterior. Entonces, se trata de subir un poquito de la comisión por ilustración o por el trabajo por eso. Sin embargo, ¿qué recomendarías en términos de contrato? ¿Has tenido experiencias diferentes en España que en Chile? Mm, Sí, en Chile tuve una de estas experiencias que te comentaba recién. Acá en España se suele valorar más eso y de poner a los autores a la par, pero también no sé, en México, por ejemplo, yo sé que suele ser así. Eh, Creo que a nivel de contratos eso, como asegurarnos de tener una participación de derechos como autores, aunque sea algo a luchar y a pelear y que muchas veces también se puede dar que no sea 50 y 50, que normalmente el porcentaje de derechos son el 10% para los autores. Entonces, ese 50 y 50 estamos hablando de 5% y 5%. Eh, Se puede dar el caso de que te den, no sé, a unos 6 el escritor y 4 el ilustrador. Bueno, ahí se puede negociar, depende de las circunstancias, pero lo ideal es, como les digo, es que sea 5 y 5. Fijarse a nivel de contrato, bueno, negociar los adelantos, que es el dinero que cuando hay porcentaje de derechos de por medio, el adelanto representa un poco, es como el pago que te dan, pero es el adelanto de esos ejemplares que se van a vender y que te va a llegar ese 5% que ojalá tengas. Entonces te pagan un adelanto, eh, cada país tiene lo suyo. Acá en España pagan más que en Chile y en España pagan menos que en Francia o Estados Unidos, pero hay que ver la escala que se maneja por países. Y, y bueno, lo que va a pasar ahí es que a medida que se va vendiendo el libro, supongamos que te dieron, no sé, 1.000, por usar cualquier cifra para entender con cifras cerradas, te dan 1.000 euros de adelanto, eso significa que si cada venta del libro se va reduciendo un 5% y al llegar a esos 1.000 que te dieron de adelanto, entonces solo entonces empiezas a percibir el dinero siguiente por las ventas. Entonces es como acordar un adelanto que sea acorde al trabajo que va a hacer, va a depender de la cantidad de ilustraciones, la complejidad de las ilustraciones, pero también de la cantidad de ejemplares que se vayan a imprimir del libro. Tú puedes preguntar eso, ¿cuánto se piensa en imprimir? Porque eso también depende de cómo va a ser el dinero alrededor de ese libro. Hay algunas editoriales que también tienen otras formas de trabajar. Es bueno saber que no todo está como tan estipulado. Por ejemplo, hay una editorial con la que yo he trabajado acá en España que te paga completamente la edición del libro. O sea que de este porcentaje que yo le hablaba, no te paga un adelanto acordado, sino que te paga toda la tirada de libros, digamos. Te paga como una forma de comprometerse ellos como editorial contigo como autor. Como que nosotros también hacemos una apuesta y eso es bastante inusual, pero quiero decir que existen también como otras fórmulas, depende de las capacidades, del punto de vista de los editores, etcétera, que pueden, que pueden existir, digamos. Y ahí también uno va viendo luego, bueno, con quién te acomoda más trabajar, qué tipo de sistemas son mejores también. Pero bueno, la base general es eso, un 10% para los autores, que se puede dividir ahí, depende del rol de cada uno, qué porcentaje. Un adelanto, dependiendo de la cantidad, tiraje, etcétera. El tiempo también del contrato es importante, a ver cuánto tiempo van a estar los derechos en manos de esa editorial. Supongo que por país también varía. Han ido aumentando. Eh, Cuando empecé yo eran como a veces 5 años de contrato y ahora van como por los 10 o te piden 15 a veces incluso. Ahí hay que saber manejar porque no siempre conviene tirarse con 15 años, por ejemplo, si no conoces a la editorial o no sabes cómo puede ir el libro con ella. A veces es mejor tratar de tirar menos años. Siempre es mejor tener menos años tú como autor, porque en el fondo te permite flexibilidad y si va todo bien, pues renuevas y no pasa nada.
Ay, no te escucho mal. Haz el micrófono, Mariana. Sí, Ahí sí. me ha colgado una aplicación que no estaba esperando, perdón. Ay, no. Pero ahora Em, te escucho. Ahora sí. me escuché, sí, es que mi computadora se volvió loca. Queríamos consultar si hay algún autor con el que te gustó trabajar especialmente o con el que te gustaría trabajar. Bueno, con los primeros libros con mi amigo el Sergio Lantadilla, por supuesto éramos amigos de infancia y fue una experiencia muy buena, muy bonita, donde aprendí mucho también. Los libros con María José Ferrada, ella como escritora, yo como ilustrador, también fueron una escuela tremenda y muy grato de trabajar esta experiencia donde yo les decía de que conoces y tienes como una relación con la escritora y hay mucha posibilidad de diálogo y te sientes como parte del proyecto. En el caso de ella fue así también, entonces fue muy gratificante. Y en realidad, así como que me gustaría trabajar, sí, siempre hay gente que uno admira sin duda todo el tiempo. Otra cosa es que sea posible, pero, pero sí, no lo descarto, la posibilidad de colaborar, depende del proyecto, también me gustaría. Seguro que me dejo a alguien, perdón, pero a María ver, José es muy capa. La tuvimos invitada en un seminario virtual, hizo una charla con nosotros. Ana Em, María. Queremos ahora pasar a, ya estamos bien avanzados, nos falta solamente el tema del portafolio, el futuro de la industria y unas cuantas preguntas varias que fueron difíciles de Uy, clasificar. Tema portafolio, que es una cosa que siempre se habla con los más jóvenes. Aquí hay autores de gran nivel que no necesitan saber qué es un portafolio, cómo se presenta, pero sí, nuestra curiosidad como bolivianos encerrados en nuestras fronteras es saber cómo, cómo y dónde se presenta un portafolio y dónde se encuentran las editoriales también, porque acá no sabemos si se pueden mandar digitalmente propuestas o dónde encontrarlas. Ariana nos dio una pequeña lista el año pasado de concursos, por ejemplo. Ella tenía muy organizadamente una página donde decía que ahí están todos los concursos a los que pueden presentar, incluido el de las Islas Canarias, que ella maneja, ¿verdad? sí. Pero acá no sabemos, no existe un directorio, no conocemos cómo se presentan, no sabemos yo entiendo que en la Argentina, por ejemplo, que tiene financiamiento, ellos se van a Bolonia con financiamiento del Estado para montar un stand de ilustración. Bolivia nunca ha llegado a Bolonia, ¿no? Es una de esas cosas pendientes que tenemos. Y ojalá la logremos subsanar pronto. La academia quiere llevar un stand, pues lo llevamos a Miami con todos los autores, pero bueno, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, lo más básico es buscar en la web de las editoriales. Hay muchas editoriales que aceptan proyectos y portafolio. Bueno, más proyectos, pero portafolios también puede ser. Si quieres ofrecer tu trabajo y que lo tengan ahí, es posible. Y en la web incluso tienen secciones como de envía nuestro proyecto, o si no lo tienen así literal, en la web de la editorial eh, podrían enviar proyecto o portafolio. Eso es un camino. Y a mí al inicio me funcionó alguna cosa, al menos uno por ahí que haya salido simplemente del correo. Al inicio yo también, bueno, esto lo pueden llevar a cabo a nivel local, en Bolivia, ver dónde están las editoriales físicamente y tratar de concertar una reunión si tienen un proyecto que quieren presentar, que ya tengan alguna imagen desarrollada o la maqueta para que el editor lo pueda revisar. Aunque suene muy antiguo, bueno, puede ser aquí también si lo quieren poner más tecnológico, pero también puede llevar impreso. Pero aunque suene muy antiguo de esa manera, el cara a cara funciona mucho. Y a nivel, como les decía, local, yo jugaría esa carta. Si estoy empezando, poder ir a conocer a personas, mostrar el proyecto, a ver si te dan cita, probar, a ver si te reciben para mostrar algo. Eh,
Y lo otro luego ya es estar, no sé cómo están a nivel de ferias en Bolivia, como ferias del libro, instancias literarias donde pueden acudir editores. ¿Cómo está el panorama? Tenemos tres ferias grandes del libro en las tres ciudades principales, y ahora se ha abierto una más en el Alto, ¿no? Está el Alto, está La Paz, está Cochabamba y Santa Cruz, con diferentes fechas. Entonces, sí, efectivamente ahí uno se puede acercar a las editoriales, presentar tal vez trabajos, consultar, hablar con el editor encargado, que a veces solamente está la persona que vende los libros, pero que te Claro. puede dar su correo, ¿no? Eso yo ahí, Tenemos no sé hasta qué punto, Mariana, tú estés metida ahí en los meollos, pero acá se hacen en instancias así como ferias o encuentros, se hacen especialmente instancias donde se reúne como un grupo de editores cada feria. Por ejemplo, este año vienen, no sé, 5 editoriales que la organización contacta y están en la feria, qué sé yo, 3 horas revisando portafolios. Y es como un encuentro directo para eso, para evitar como esta cosa incómoda de que llego a ver quién está, si es el vendedor, si es el editor, molesto o no molesto. No, estas instancias se hacen aquí derechamente para ir a revisar proyectos o presentar portafolio. Entonces, incluso hay algunos que hacen selección previa, tú lo envías por mail, ellos revisan y de 100 que llegan, dice, bueno, a esta editorial le interesan estos 10, a esta historia, a esta otra le interesan estos 8 y así. Y luego te citan y vas allá ese día y conversas y todo. Esas instancias son súper enriquecedoras y muy, al final son fáciles de hacer. Si se organiza y se realiza, sirven mucho como para hacer esos encuentros entre nuevos artistas y las editoriales. el año pasado, Ariana se prestó, cuando vino a la feria, a dedicarle una mañana a mirar portafolios. Mm, Tuvimos una buena participación. Claro que le dedicaba 15 minutos a cada uno, porque la fila era larga, claro. pero sí, pudieron conversar, consultarle errores, mostrarle proyectos, un poquito para saber, ¿no? Sí, eso Eh, sirve muchísimo, sí. Ahora pasamos al futuro de la industria. Uy, qué grande. Es que son preguntas así ya más más amplias. Em, la primera, ¿qué ventajas o desafíos imaginas que tiene la inteligencia artificial para los ilustradores? La famosa inteligencia, que no es tan inteligente. Am, a ver, yo creo que el público al que puede apelar la inteligencia artificial es un público que ha existido siempre al final. O sea, tenemos en el mundo de la literatura infantil, han existido siempre como libros muy hechos directamente a la venta, sin mucho trasfondo, muy feos también, o como queramos decirlo. Pero existe un mercado y hay algunos que les va muy bien, o sea, son mercados grandes, son miles y miles de libros que se venden, o no sé, qué sé yo, para las niñas, todo rosa, todo princesa, y tal, tal, tal. Eso ha existido siempre. Yo creo que la inteligencia artificial apela un poco como a progresar en ese nicho que hemos tenido siempre al lado al final. Eh, por otro lado, del punto de vista del autor, creo que, bueno, a ver, a nivel si trabajas, por ejemplo, para una agencia de publicidad y te piden ilustraciones y lo usas como una herramienta más, puede ser para ir sacando cosas así. Supongo que como herramienta práctica tiene su uso y ya está, de un lado que no nos incumbe tanto como autores de libro. Pero como autor de libro, a nivel gráfico, yo creo que no es muy interesante en el sentido de que justamente saca el recorrido, que para mí es el todo de un proyecto gráfico, de un proyecto narrativo. Claro, apretas el botón, te salta el proceso y llegas al resultado. Pero creo que como dije, es justamente eso lo que nos interesa. Entonces, yo creo que va a tener un nicho dentro de esta parte que te comenté, pero no creo que amenace
a lo que estamos conversando acá, a lo que nos reúne hoy acá, lo que nos interesa a los ilustradores. Yo mismo, en mi época, cuando trabajaba en publicidad, por ejemplo, fue la época en que me saqué de la televisión de mi casa. Y era un poco absurdo también, porque te decía, bueno, trabajas en publicidad, necesitas estar al tanto, tienes que estar mirando lo que se hace, tienes que estar al tanto, tienes que beber eso. Y yo de alguna manera instintiva lo saqué de mi vida. Y yo creo que en este caso es similar. No siempre necesariamente lo último es algo que nos vaya a aportar a lo que hacemos, y de hecho a veces cuando se vuelve tan masivo justamente destaca mucho más estar fuera de eso que estar metido en eso. Y al menos a mí es el tipo de camino que siempre me ha interesado. Eh, por otro lado, siento que no se entiende mucho, ¿no? Porque el tema de hacer algo porque podemos hacerlo es algo con lo que hemos lidiado siempre como sociedad. O sea, por algo intentamos no robar o ese tipo de cosas, ¿no? Como que sabemos, yo decía, pero lo puedo robar y lo obtengo inmediatamente. ¿Por qué haces todo el tema de ir a trabajar, ganar el dinero, sacarlo del banco y ir a comprar? ¿Por qué no robas? Entonces, de alguna manera es lo mismo. O sea, siempre hemos estado expuestos al, a hacer las cosas, no necesariamente vinculado a lo hago porque puedo hacerlo. Entonces creo que es una pregunta que tiene que seguir vigente en este tipo de tecnología. El poder hacerlo no significa nada, siempre hemos estado expuestos a eso y tenemos que reflexionar al respecto. Y por último, es gracioso porque la inteligencia artificial hoy en día permite, por ejemplo, a mí me parece que no hay mucho entendimiento de lo que es el proceso artístico y el debate se da en esa esfera, como fuera de los que trabajamos en esto. Pero, por ejemplo, si una persona que apoya la inteligencia artificial, tú le dices, ok, actualmente se puede, y de hecho se puede, poner un partido de fútbol hecho digitalmente donde solamente veas jugadas espectaculares, los 90 minutos. Veas goles espectaculares, jugadas espectaculares, se puede. ¿Para qué va a haber un partido aburrido donde hay gente cansándose, que se lesiona, momentos aburridos? O sea, alguien que no entiende el arte cuando se lo plantea así, a lo mejor dice, ya, yo no vería un partido así, es que pierde todo el sentido. Lo mismo pasa en el mundo del arte. Yo creo que eso es algo que se tiene que llegar a entender. No se recuerda ese meme que dice, yo no quiero un robot que pinte por mí, yo quiero uno que lave los platos. Sí. Em, Ahora, ¿cuáles son los desafíos más grandes que ves en la ilustración profesional? ¿Y qué cambios has observado en la industria a lo largo de tu carrera? Bueno, no sé, a ver, yo reconozco que suelo como encuevarme más que mirar así como grandes perspectivas desde la cumbre. Eh, pero obviamente uno está mirando también y en las ferias y todo esto, pero yo creo que el trabajo a mano sigue muy valorado, que la industria del libro frente a amenazas digitales que ha tenido ya hace algún tiempo, el papel y todo esto, ya está, lo veo relativamente sólido, por lo que te decía antes, de que justamente es como entender lo que se busca, la riqueza que hay detrás de la disciplina artística, de la narración, del dibujo, de toda la tradición que hay atrás, que al final es muy difícil de reemplazar. Eh, em, sí que, a ver, creo que a nivel general los temas a hablar, estamos en una época donde hay temas muy urgentes que están ahí como enfrentándose y que hay una gran oportunidad de hablar de cosas que reflejen también el momento histórico que estamos viviendo y que queden plasmadas como una fotografía narrativa de estos tiempos, y que es bueno a veces intentar estar consciente de eso y no necesariamente escribir libros infantiles como de forma automática. Y creo que estamos en una época muy, muy interesante donde también ha habido una infantilización que llega hasta la adultez, sobre todo a nivel de contenido de entretenimiento,
Creo que son cosas a reflexionar, no tengo como una respuesta necesariamente vinculada a eso, pero creo que es un hecho. Eh, por ejemplo, el tema de lo repetitivo, ¿no? Como recurso de los libros infantiles, que la repetición y todo esto no, eh, sirve mucho para las narraciones de las primeras edades. Y luego vemos las películas de superhéroes, que básicamente son exactamente lo mismo, con distintos trajes, con distintos colores, pero el tema del villano, de la solución, de la pelea final, o sea, terminan siendo cuentos para grandes, con un repetitivo, que puedes tener 20 películas, pero la estructura es repetitiva, o sea, te cuentan la misma historia muchas veces, pero ahora para adultos. Entonces, no sé, reflexionar sobre este tipo de cosas, de también cómo la vida o cómo el lenguaje infantil se ha trasladado por el devenir de los tiempos, de lo conseguido, qué sé yo, ¿no? La forma en que ha evolucionado la cultura desde los 90 más o menos, por acá, y cómo ha hecho que estas nuevas generaciones, claro, tengan el tema de la nostalgia, de no querer crecer, y que todos tenemos de alguna manera, ¿no? De una u otra manera. Bueno, son creo reflexiones temáticas que creo y que a veces la literatura infantil incluso va en contra. O sea, me parece que hay muchos libros infantiles que justamente van más allá de eso y tienen reflexiones y tienen puntos de vista que son mucho más adultos, entre comillas, como en el buen sentido, de calidad, de profundidad, de sutileza. Entonces, creo que sobre este escenario es interesante el rol del mundo infantil como creación. Em, Vamos a hacer ya un salto y estamos casi al final. Ya ha pasado una hora volando. Tenemos varias. La primera es, ¿quiénes son tus ilustradores favoritos y si han influenciado en tu trabajo? Mm. Sí, mucho. Uy, siempre me haces esta pregunta y nunca estoy preparado. Debería tener la lista ahí, pero bueno, no, lo que a mí me pasa es que siempre termino diciendo algunos nombres, que no es la lista de los favoritos definitiva, pero sí están dentro de los favoritos, por supuesto. Eh, bueno, muchos famosos como Beatrice Alemagna, por supuesto. Eh, es que hay tantos, pero por ejemplo, el Taro Gomi también me gusta mucho. Y a ver cuando no me, ¿viste? Siempre me pasa. Es que claro, hay cosas, obviamente Senda, que hay cosas como muy obvias, ¿no? De- Te cuento que no nos suena ninguno. No tenemos idea quiénes son. bueno, Sendak, sí, el del Donde viven los monstruos, Ah, eso sí es Senda, un sí. clásico, sí. Kitty Crowther, me gusta muchísimo ella, tanto a nivel gráfico como narrativo. Eh, Marc Boutaban, francés. También me gustan muchos autores de cómic. eh, Camille Joudry, por ejemplo. Es- Este te voy a mandar un mail para que me los escribas, Vale. los autores, y los voy a poner en el Classroom, ¿sí? Voy a buscar tapitas para Brecht, que... el Brecht Evans, que es un ilustrador. ¿Conocen al Brecht? Es buenísimo, hace cómic. Y es como de estos autores que te inspiran, como que los lees y te dan ganas de dibujar. Es una cosa brutal. Guay, es que hay tanto. No sé. Te vamos a mandar un interrogatorio, entonces, Sí, sí, para que nos mandes un par con de calma, lo voy a listitas. publicar con calma. ¿Y cómo lograste encontrar un estilo de ilustración? No sé, insistiendo, quizá no apresurándome a pensar que tenía un estilo, teniendo la inquietud de tratar de ir más allá, ganándole a la flojera, ¿no? Que uno siempre dice, bueno, ya está. Y a lo mejor poder decir, no, dale un poco más, dale otra vuelta, déjalo descansar. Y aún no sé si tenga un estilo, supongo que es inevitable que hayan cosas que se permean en toda la obra, pero o sea, creo que el estilo de estos libros que te comentaba, de Once en Atacama y el que viene ahora, para mí ha sido lo que se parece más a desarrollar algo que lo siento más propio. Y nada, es larguísimo el camino de ensayo-error, pero es que es larguísimo. O sea, yo me acuerdo querer dedicarme a hacer libros más de 10 años antes de hacer libros y todo ese tiempo era pensar, darle vuelta,
intentar cosas que no resultaban, no me gustaba, lo dejaba, pasaban meses, pasaban años. O sea, mucho equívoco, mucho equívoco. Es como un tema de perseverancia y de práctica, sobre todo, llevar a cabo las cosas. Lo que comentaba también en la vez anterior, de que buscar proyectos que sean abordables, cosas que tú puedas ver terminado. El hecho de ver terminado algo, separarlo de ti, sacarlo, ya es una experiencia que aporta muchísimo. Entonces, eso, terminar cosas, plantearse proyectos abordables que pueda terminar en un resultado que ver, práctico, repartir, que lo lea a otras personas. Y nada, mucho tiempo y mucha insistencia. Tenemos dos preguntas más. Una es, si tuvieras que hacer un álbum como ahora está la Eurocopa y está la Copa América, ¿vos crees que habría algunos países que destacan más en tema de ilustración? Esa es una pregunta que me ha sorprendido a mí también. Nunca se me hubiera ocurrido catalogar por países, como si España, Francia o no sé. Para mí Argentina, por ejemplo, destaca muchísimo, ¿no? Para mí las referentes son Sol, Yael Frankel, Mariana Ruiz Johnson, están ahí como Sí. siendo las referentes, ¿no? Bueno, yo creo que los referentes son los que tienen historia al respecto. Por ejemplo, en Europa, Bélgica y Francia, que son los que tienen el cúmulo ahí de cultura de cómic visual, siguen siendo actualmente los que tienen un nivel de riqueza de ilustración muy grande. Pero bueno, en España también, o sea, creo que hay mucho talento, hay mucho estilo, hay un mercado grande que también da para mucha... Y también los países tienen su estilo, pero si tratamos de definir así los gruesos, creo que son los que tienen cultura. Y en Argentina lo mismo, o sea, si vamos para atrás y vemos que tienen Quino, tienen Martín Fierro y tienen, bueno, una cultura de ilustración y de... Incluso hay muchos ilustradores argentinos que vinieron acá, para Barcelona, hace 30 años, 40 años, y aportaron mucho también al movimiento que había acá. Entonces, creo que tiene que ver eso, con la cultura de fondo. Y bueno, yo creo que Japón es una cosa, una locura, el talento y cómo ebulle ahí el tema gráfico, no solo de ilustración, o sea, hay influencia de cine. ¿Para qué hablar de la influencia de Ukiyo-e en Sí. los franceses y en los movimientos? O sea, son los japoneses. Yo creo que si tengo que elegir uno, Japón, sin duda. Bueno, vamos a concluir la parte pautada de las preguntas con esta última que me encantó y la guardé para el final, que es, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven que recién comenzaba su carrera como ilustrador? Que se compre una buena silla. Eso me hace recuerdo a Neil Gaiman cuando le preguntaron cuál es el mejor consejo que le haya dado un escritor y comentó que alguien le había dado un tip para afeitarse que era buenísimo en una convención. Sí, pero mi yo viejo sufre mucho de espalda, así que sin duda no es broma. Le diría a mi yo joven, cómprate una buena silla y no estés 8 horas sentado sin moverte. Muévete. Mm. Y bueno, obviamente habrá una inquietud artística detrás de la pregunta, así que no vamos a desatenderla. Bueno, Eh, a ver. No, bueno, es que también el recorrido personal. Yo creo que personalmente tardé mucho. Debí haber hecho caso a mis motivaciones gráficas muchísimo antes, 10 años antes por lo menos. Así es que los que estén dudando y estén ahí que se lanzan o no se lanzan, definitivamente que prueben porque ese gusanito no hace más que crecer, no hace más que molestar y más vale atender el llamado a desatenderlo. Y yo debería haberlo hecho muchísimo antes. sí, tener un sketchbook a mano y estar dibujando siempre también, ¿no? O sea, como Estar dibujando permitirse siempre. esto. A propósito, mira, a propósito de eso, justamente es más de la pregunta anterior, del estilo gráfico, antes que se me olvide, que creo que puede ser enriquecedor. El estilo que ya hemos visto de Atacama y Onsen, que es este de lápiz de color, Esos mis vino cachos. al Así firmen final, ahí. vino al final de
una vez que fui a un museo en París, eh, con mi novia, que es historiadora del arte. Y esto que voy a decir es muy obvio, pero al ver el museo con ella, que es historiadora, entonces fui haciendo la conexión entre los cuadros más antiguos y la evolución en el tiempo, y fue absolutamente extraordinario ver cómo eso sucedía, cómo estaba plasmado realmente. Quitarse esta idea como del creador encerrado, como desconectado de todo, e insisto que es muy obvio lo que estoy diciendo, pero cuando lo vi ahí y estuvimos todo el día en el museo, desde que abrió hasta que cerraron, verlo plasmado me dejó, me acuerdo que súper como inspirado ver esa conexión entre los artistas, y me quedé muy pegado bueno, con Van Gogh y con los impresionistas, en el, y me acuerdo que nos fuimos de vacaciones y hice esta ilustración de un paisaje con lápices de colores, pero estaba como súper inspirado en lo impresionista, como se puede ver aquí, esas vacaciones. Y estaba recién probando los lápices de colores y nunca me había entusiasmado a hacerlo. También hice este otro en Alemania. Y claro, me quedé loco yo mismo con los resultados. Y después de esto, después de esa experiencia en el museo, después de estar en un museo mirando como nunca había mirado y darme el tiempo esas vacaciones de dibujar, 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 pues llegué al estilo de estos libros. Pero fue gracias a todo ese proceso largo de eso. Imagínate, o sea, cuántos museos ya he estado antes, pero ese fue un clic que se dio por mirar de una determinada manera. Entonces, creo que quería compartir como que para mí es como muy bonito cómo se dio conseguir ese estilo, al final impregnándome también de muchas otras cosas. Vamos a dar ahora sí inicio para unos 20 minutitos para no tomarle tanto tiempo. Si nos extiende, vemos, pero si no, em, de tribuna libre, agradeciéndote mucho la hora dedicada a contestar preguntas. Por Vamos favor, allá. levanten la mano y prendan su cámara si van a hacer consultas, ¿sí? Están más tímidos que la vez anterior. Sí, eso veo. A lo mejor fue muy sorpresivo. Tienen que... Areli, Yo tengo una pregunta. Bere, adelante. Gracias. Es solo que, a ver, un cacho. Voy a... Aquí Ahí está. está. Claro, Hola. Eh, pues nos dieron unos textos, dos textos antes de comenzar el taller. Uno era de John Berger y otro era un cuento para niñas. Y me gustaría, no sé quién los dio, pero que no sé cuál, no sé qué piensan de esos textos, porque a mí me encantaron mucho y siento que son muy muy buenos. Y, y nada, me gustaría saber sus opiniones de las personas que aconsejaron. No sé si fue Pato o tú. Eso. ¿Por qué pusiste esos textos como referencia? puse el del cuando el mundo era joven todavía, ¿no? Sí, Sí, y el de John Berger, ¿Y cuál otro? el del dibujo de John Berger. Ah, sí, claro. Para mí el del cuando el mundo era joven todavía sigue siendo un libro que consulto de vez en cuando quiero como refrescar la escritura, porque me parece que tiene como una libertad, sobre todo el texto del inicio. Siento que tiene una libertad muy, muy inspiradora, que cuando a veces nos estructuramos mucho o nos cuesta o tenemos un estilo, estamos escribiendo algo que no fluye, cuando regreso a ese texto veo eso, como una soltura, como una capacidad de que venga una voz extra que no es la del narrador y haga una pregunta, y a veces se ponen a discutir, y me parece tan bonito y tan gracioso a la vez. O sea, me parece que hay mucho humor, pero un humor de alguna forma que tiene como una solemnidad, o sea, que tiene mucho de verdad ese humor, un humor como impregnado en cómo
en cómo son el desarrollo de las cosas. Y nada, eso, lo puse básicamente porque es un texto inspirador, un texto fresco, que me parece que no caduca, siempre, siempre está ahí dispuesto como a darte ideas nuevas y todo. Y el de John Berger eh, lo puse porque me parece John Berger me parece un estudioso del arte, un artista también muy entusiasta, o sea, justamente tiene que ver con el hecho de contagiar. Creo que ese texto nos ayuda a mirar cosas así como lo mismo que hablábamos recién de Van Gogh o grandes artistas, de una manera mucho más sencilla, sacándonos del ámbito de las grandes pinturas o de resultados finales, y precisamente, a propósito de lo que hablábamos recién con las tecnologías, nos lleva a la parte o del proceso o previo incluso, como a la mirada, a la forma de tomar el lápiz. Siento que nos ayuda mucho eso porque a veces la palabra arte nos queda muy grande y a veces nos cuesta relacionarnos con ella como realmente debería ser, que es algo súper cotidiano y es tan natural, y la riqueza creo que está en eso, en la conexión que nos produce como seres humanos nomás, como algo sencillo, como algo directo, como algo capaz de comunicar y de conectarnos en vivencias, en formas de ver el mundo. Entonces creo que ese libro para un historiador del arte como es John Berger, me parece muy bueno como salir del cuadro, del museo, e ir al tema de la libreta, el lápiz, la mirada más sencilla. Por eso creo que tiene valor también. Gracias. De nada. Salvador, adelante. Hola, buen día. ¿Qué tal, Pato? Esa- Tengo una consulta. Mira, nos hablabas justamente de, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de hablar con editoriales y todo eso. Eh, Tú, por ejemplo, tal vez nos puedes ejemplificar, tal vez hacer una emulación. Sería interesante, no sé si es posible, un poco breve, ¿no? De más o menos qué técnicas de pitching, ¿no? De poder vender tu producto a editoriales al momento de exponer tu idea, digamos, utilizas, ¿no? Tal vez con 11 nos puedas dar tal vez alguna, si es que ha habido tal vez, ¿no? O algún otro producto tuyo que tal vez hayas tenido que vender justamente tu idea. No sé, tal vez armabas sí, una exposición o tal vez cambiabas incluso tu tono de voz a tal vez algo de actuación, no sé. Quizás pues dando alguna pauta, sería muy interesante poder ver cuál ha sido tu experiencia con eso. Sí, es una buena pregunta porque son cosas que no manejamos, que justamente tú dices, uy, ¿qué será? ¿El tono de voz? ¿Será el momento preciso? Yo en mi experiencia muy personal, en mi caso particular, viví algo que es interesante a propósito de tu pregunta, porque yo, como saben, venía del mundo de la publicidad. Entonces tenía automáticamente el chip de presentar algo, significaba casi que armar un PowerPoint con inicio, desarrollo, giro en la presentación, el famoso storytelling y todo, pero aplicado a una presentación, ¿no? De algo. Y las primeras veces que presenté proyectos de libro eran así. O sea, yo armaba como lo hacía en publicidad, como para vender productos ideas a clientes, ideas de campañas publicitarias. Y me fue horriblemente mal. Fue fatal. ¿Por qué? Porque justamente estaba intentando meterle un lenguaje de venta a algo que estaba fuera de ese lenguaje al final, aunque estaba intentando vender una idea que se traduce en un libro, que es un negocio editorial y todo, pero eh, la manera en que se sostiene, al menos las editoriales que me interesan más ahora trabajar a mí, está muy lejano de ese mundo. O sea, el tema del, del intercambio y de la venta es algo como necesario para que sobreviva en el sistema que vivimos, pero básicamente es gente que ojalá no tuviera que hacer eso y lo único que quiere es ser libre, como nosotros queremos hacer, dibujar y contar historias. Entonces, creo que me empezó a ir mejor cuando me relajé y no puse ninguna estructura como de intentar persuadir, y fui siendo como más honesto con mis ganas de que un libro viera la luz. En mi experiencia personal fue así. Y luego me sentí un poco ridículo de estas presentaciones que yo hacía todas con gráficas,
ponía el logo de la editorial incluso ahí, y después me sentía, eso, tengo alguna ahí para recordarme mi oscuro pasado, pero eso, y al final lo que me terminó rindiendo más fruto fue intentar buscar esta instancia de tú a tú, persona a persona, y tratar de congeniar con alguien, de realmente sentir que tú con esa persona tenías algo en común, que era el entusiasmo por un proyecto y de ver cómo lo llevamos adelante. Pero yo te aconsejaría ir por ahí, porque finalmente es lo que te va a dar más satisfacciones en el desarrollo del trabajo y en el resultado del trabajo y en todo. Entonces, si nos concentramos solamente en la venta de algo a alguien, con técnicas de venta, a lo mejor resulta. Pero como estamos hablando de libros y de un trabajo mucho más implicativo, yo te aconsejaría dejar eso de lado, tratar de encontrar tu forma más honesta de vender lo tuyo y de congeniar con alguien donde a ti, donde realmente te dé la bienvenida a ti y a tu proyecto. Y te aseguro que vas a disfrutar mucho más el resultado de eso, aunque cueste encontrarlo. Pero yo te aconsejaría eso. Y destaqué que era una experiencia muy personal, porque claro, después yo me di cuenta que en realidad quería ya cambiar de rubro y alejarme de todo el mundo de la publicidad. Y ya le agarré como un poquito de, ay, se me fue la palabra. Bueno, no me gustaba nada el tema del self-marketing y autovenderme y eso. Entonces, eso, te aconsejaría simplemente encontrar tu punto donde en realidad seas tú y hables por tu proyecto y encontrar editoriales un partner real para eso, con el que te proyecte y te gustaría trabajar. Ojalá no solo un proyecto, ojalá resulten muchos proyectos ahí. Ana Ichazo. Hola, buen día. Hola. Gracias por esta conversación tan linda. Estoy muy feliz de estar acá y lo mismo de la semana pasada. Yo me pongo a pensar del otro lado de la historia esta, de la ilustración y de la creación artística. Me pongo en los zapatos de los niños lectores, de los niños y las niñas, y bueno, y de los jóvenes, ¿no? Y también nosotros como papás y mamás, o como educadores, los que acompañamos la lectura de los niños y las niñas, ¿ves un cambio en la forma en que se reciben los libros, en la forma en que se reciben las ilustraciones? O sea, ¿cuál es tu retroalimentación de tus lectores? A eso me refiero. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando, bueno, yo era chiquita, nosotros leíamos libros largos, leíamos historias larguísimas. De pronto hay una idea de que los niños ya no leen e incluso de que ya no comprenden lo que leen, ¿sí? Y lo que yo veo es una idea, digo, es una forma de pensar, no digo yo que sea la verdad. Y lo que veo es que también en los últimos años se ha desarrollado mucho esta cultura del meme, ¿no? De ver en una imagen la síntesis de una idea, algo que te transmite de pronto lo que está pensando el otro, pero de forma muy sintética, ¿no? Y que genera, no sé, risa o tiene una intención por atrás, ¿no? Que es transmitir una idea y generar una reacción en el otro. Entonces, ¿cómo ves este cambio en los que leen, los que te leen, los que se acercan a tu producción? Gracias por tu pregunta, Ana. Súper importante el tema. Creo creo que es innegable de que a nivel visual ha habido un cambio súper grande en los últimos 10 años de cómo nos acostumbramos a relacionarnos con las imágenes y con el contenido de las imágenes, con los mensajes, que sean más cortos, más breves. Incluso nosotros mismos nos vamos viendo ahora relacionando con las noticias a través de titulares, ya casi sin el desarrollo de las noticias, nos vamos quedando con los titulares. Creo que es muy peligroso también este exceso de síntesis. Eh, Creo que seguramente se desarrollarán algunas habilidades también que son positivas en el tema de percepción rápida, de que la cabeza pueda manejar conceptos más grandes de la forma más mínima. Creo que hay cierta riqueza en eso también.
pero puntualmente los lectores, em, claro, yo me relaciono en las ferias y eso al final con niños que sus papás están muy interesados en la literatura, porque se lo intentan inculcar o los llevan a comprar un libro porque les interesa. Entonces, supongo que veo también la cara o de lo que va quedando o de lo que existe en relación en torno a los libros. Entonces, no siento que haya visto mucho cambio ahí, pero innegablemente hay un grueso de que puedes ver yendo en el metro, no sé, con la mamá o papá que le pasa el teléfono a la niña para que esté tranquila y no moleste, etcétera, etcétera, y lo ves en el diario vivir y da pena, ¿no? Que sea algo que se esté como masificando tanto y sin duda tiene repercusiones más allá de la lectura, porque finalmente es formas de relacionarnos con las personas. Todo lo que tiene la lectura en la infancia de compartir con otro también, que es muy valioso. Eso se pierde cuando le pasas algo al niño para desconectar de él y que no haya ese vínculo. O sea, que creo que una de las cosas más valiosas de la literatura infantil es ese puente que hay con el adulto, que narra, la compañía, la voz, y todo esto me parece de lo más bonito. Eh, y, y me parece que es como la verdadera amenaza, más que la tecnología como herramienta en sí, con la inteligencia artificial, por ejemplo, sino esta manera de acceder y de concebir la comunicación, de la absorción de mensajes, de relacionarnos con conceptos. Sí, estoy de acuerdo en ello. Pero como te digo, a veces uno está muy metido en esto y siempre te relacionas con gente que está interesada, no siempre lo ves. Diana Cabrera. Mm, Hola Pato, ¿qué tal? Hola a todos. Este, bueno, creo que mi pregunta iba más claro, en sentido de la anterior, que justamente este rubro es justo lo que dices, ¿no? O sea, al final el comprador final, o sea, no, digo, el target al que está apuntando, que es los que hacen libro álbum, no son los que van a comprar, ¿no? No son los compradores finales, pasa por un filtro que son los padres o los tutores y así, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Igual es como un doble filtro, que es, creo que solo de este rubro. Y bueno, me parece re interesante eso porque y creo que o sea, tú nos lo dijiste en la anterior charla Em, o sea, me pareció muy interesante esto de que dijiste que el juego, ¿no? El juego es muy importante para los libros álbumes y creo que ese es el espíritu, ¿no? Que habría que cultivar porque no tenemos acceso bueno, muchos de los que crean libro álbum no tienen guaguas, no tienen hijos, no tienen acceso a este público al que se están dirigiendo. Eh, entonces, supongo que al final hay que apelar a tu niño interior o cultivar esto del juego, ¿no? De tener un espíritu más juguetón, siendo redundante, ¿no? Y supongo que mi pregunta, o no sé si es comentario, pero iría en el sentido de que tú fomentas, o sea, tú consideras que hay que fomentar eso en uno mismo, en especial si estamos dedicándonos a lo artístico. ¿Y cómo lo haces, no? Porque no sé si tú tienes hijos o hijas, pero claro, te estás dirigiendo a un público con el que no interactúas, tal vez, porque tú no vendes tampoco tus libros, son los editoriales. Entonces, sí no vas a ver de cerca lo que opinan tus lectores. Te diriges más, digamos, de primero a los padres. Entonces, sí, por ahí va mi pregunta, ¿cómo te cultivas en ese sentido? ¿Piensas que hay que tener eh, todo el tiempo este espíritu vivo de interesarte en cosas, pues eso, ¿no? Del juego, de dónde bebes, ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes? Sí, yo creo que es algo que no se puede forzar, que cada una
cada uno tiene quizá una parte vinculada a esto lúdico que vive en uno, y yo creo que sí que podemos intentar potenciarlo, esa parte que tenemos, y cada uno la tendrá de manera distinta. Pero en mi caso está ahí presente, y creo que de alguna manera ya esto da para psicólogo, por supuesto, pero hay cosas como que, por ejemplo, yo tampoco sé conducir un auto, y son cosas como vinculadas a la adultez que siempre me he negado de alguna manera. Nunca, claro, tampoco he tenido hijos, o soy un niño, maldición. Eh, Hay cosas que no sé, bueno, no podría llamar resistencia tampoco, pero bueno, lo que te decía, hay cosas que permanecen, que quedan ahí, que uno puede identificar con su infancia, y que uno puede alimentar con cosas que a uno también le siguen gustando. Al mismo tiempo, respetar también al público infantil, mirarlo de manera más horizontal y no necesariamente como algo tan infantil desde la perspectiva despectiva que tiene muchas veces la palabra infantil, sino como seres humanos que a la vez también podemos seguir compartiendo experiencias con ellos, que es más difícil para nosotros como adultos muchas veces acceder a eso, pero que en el fondo siguen en nosotros, y a veces son potencialidades también en la infancia que están ahí, y poder tocar esas teclas que nos unen como humanos, no necesariamente como adulto y niño. Y yo a veces intento buscar por ahí, y la manera de hacerlo es generar textos, historias que primero me hagan sentido a mí como adulto. Y a veces no es tan difícil, porque así como tú en un bautizo puedes conversar con el papá de alguien y al mismo tiempo ir a conversar con un niño, esa misma capacidad de relacionarte tanto con adultos como con niños, puedes plasmar en una historia o en un libro. Yo intento no, como te decía, no subestimar al público infantil. Creo que es una cosa fundamental para poder escribir para niños y niñas. Eh, y eso, hay eso sí, ciertas sutilezas que son muy difíciles de alcanzar, que había preparado aquí en un texto, por ejemplo, de Truman Capote, en, en la introducción de este libro que se llama Música para Camaleones. Una parte que me parece interesante. Voy a aburrirlo un poco con una pequeña lectura. Sí. Escribí relatos de aventuras, novelas de crímenes, comedias satíricas, cuentos que me habían referido antiguos esclavos y veteranos de la guerra civil. Al principio fue muy divertido, dejó de serlo cuando averigüé la diferencia entre escribir bien y mal. Y luego hice otro descubrimiento, más alarmante todavía, la diferencia entre escribir bien y el arte verdadero. Es sutil, pero brutal. Y entonces cayó el látigo. Así como algunos jóvenes practican el piano o el violín 4 o 5 horas diarias, igual me ejercitaba yo con mis plumas y papeles. Sin embargo, nunca hablé con nadie de lo que escribía. Si alguien me preguntaba, decía que estaba haciendo los deberes. Mis tareas literarias me tenían enteramente ocupado. El aprendizaje de la técnica, de la destreza, las diabólicas complejidades de construir párrafos, la puntuación, el empleo del diálogo, bla, bla. Bueno, ahí habla de la práctica. Pero me parece súper, súper importante lo que habla él ahí cuando habla del látigo, cuando cae el látigo, y del escribir bien y del arte verdadero. Ese límite que creo que es donde vale la pena la búsqueda, es creo que el kit del ejercicio creativo. Y también tengo un par de referencias más breves que me las sé un poco de memoria. Por ejemplo, a David Lynch, el director de cine que también es pintor, le preguntaron cómo se relacionaba con el arte de pintar en un momento, y él dijo algo que me pareció muy bonito, que él decía que para él el ejercicio artístico era como el arte del bonsái, de que en el fondo él como artista va podando ciertas ramas, pero la mayor parte del trabajo lo hace el árbol. Entonces lo que él invitaba era que tú como artista, en el fondo tienes que sofisticar la técnica de saber qué ramas cortar para que la naturaleza haga su propio trabajo. Yo creo que esa es una definición preciosa del trabajo artístico. Y por último, Jack Kerouac, el escritor, en una entrevista dijo que él podría ganar
miles de dólares enseñando clases en la Universidad de Escritura, pero él decía, pero no quiero hacerlo porque no se puede enseñar lo que es necesario para llegar a ser escritor. Y le preguntaron, ¿y qué es lo necesario para llegar a ser escritor? Y dijo, pues tener padres trágicos. Pero, em, Gracias, gracias, Pato. tenemos dos preguntas más. No sé si podemos abusar de tu tiempo, 10 minutos, para Sí, estas últimas dos. por alargarme por la respuesta, así que sí, vamos. Bueno, Jorge Lazarte, por favor, penúltima pregunta, o Luli, Luli primero. Activa tu micrófono, por favor. Hola, buenas a todos. Mi pregunta era, ¿cuál ha sido, en qué momento de tu carrera nace la inquietud de escribir? ¿Cómo nace el pato escritor? Hemos tenido justo ahora un poco de consejos para la escritura, porque sé que muchos somos ilustradores, pero este bichito de la escritura quizás lo tenemos todavía bastante dormido. ¿Cómo ha sido tu experiencia para animarte a escribir? Bueno, como vimos la presentación de la semana pasada, habían cuadernos de cuando yo era niño que escribía historias completas. Y creo que yo nunca fui muy bueno para leer cuando niño, por ejemplo. Entonces, creo que la motivación era divertirme con mis amigos porque lo hacía yo protagonista, yo también me ponía los libros. Y era, en el fondo, un ejercicio de representar tu propia realidad, que es algo que hemos insistido en estas sesiones también, tanto en el dibujo como en la escritura. Y creo, para no dejarlo solo en un escribí de muy pequeño, que no nos ayudaría mucho, creo que lo valioso de eso es esto, una urgencia por plasmar cosas de la realidad y llevarlo a un terreno de ficción que al final sirve como una especie de espejo de lo que hay ahí. Eh, y más adelante, como te decía, yo no era un buen lector cuando pequeño, pero siempre tuve como la inquietud, había como una inquietud de fondo y nada, es bastante obvio, pero ya cuando empecé a leer más a fondo, sí que ya se desató como esa parte un poquito más en serio, a propósito de lo que hablábamos ahora con los textos ahí de Capote y lo demás. Era como una conexión, como ver un poquito más allá, simplemente del hecho de... Porque uno se enfrenta primero como tienes el mercado encima, ¿no? De toda tu vida, tienes como escritores famosos o cosas que se publican, y cuando te sacas como esa imagen un poco idealizada que uno tiene del medio artístico, cuando toma una conciencia más con los pies en la tierra de lo que realmente quieres hacer y por qué lo quieres hacer y qué hay de fondo de las cosas que te gustan, que de verdad te tocan, más allá de decir, ah, escribí algo, creo que al hacer esas reflexiones y tener una relación un poco más, o sea, lo más sincera posible, nunca podemos hablar de una sinceridad total, pero lo más sincera posible a nivel de voluntad con tu disciplina, creo que ahí es cuando logra se pueda dar un pasito más allá en el tema de la escritura. Nuestra última consulta, Jorge Lazarte. Puedes activar tu cámara, por favor. Y micrófono. Ah, no tienes micrófono, no te escuchamos. ¿Puedes escribir tu pregunta, Jorge, por favor? ¿Piensas en imágenes o en palabras? Qué buena pregunta. Eh, Creo que pienso más en palabras, para ser sincero, sí. Pero cuando estoy escribiendo, vienen muchas imágenes. Me dice Jorge también, ¿qué haces para...? Esa es una pregunta interesante con la que vamos a cerrar. Los gustos de los niños cambian. ¿Qué Mm. pasa con eso? ¿Uno se adapta o va con su gusto? ¿La voz propia va con el mercado? Bueno, depende a lo que aspires. Como les decía, claro, si tienes
si quieres estar atento a las modas, y eso es un camino válido que profesionalmente se puede desarrollar, pero al menos a mí es algo que no me interesa. Como les decía, intento conectar con cosas un poco más universales, que eso puede ser el humor, simplemente, tampoco necesariamente algo demasiado importante en cada cosa que hago. Pero sí que sea más universal, que tenga que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De la voz, del vínculo de la madre o el padre o el tutor con este pequeño o pequeña, con la fogata, con la reunión, con la conversación, con la historia, o sea, que son cosas combustibles al final. Entonces yo intento, al menos yo en mis libros, apelar a eso, más que fijarme necesariamente en las modas o en los gustos que puedan ir cambiando. Y si algún momento, algún día quedo obsoleto por esa razón, bueno, me quedaré obsoleto por esa razón. Bueno, Pato, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Un sábado hermoso de verano en Barcelona, estar hablando en la computadora es algo que apreciamos muchísimo. Te agradecemos desde la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil y también desde el Centro Cultural de España por tus palabras, por tu tiempo. Les hago recuerdo que el Classroom va a seguir abierto. En este va a estar grabada esta sesión. También Pato les pondrá alguna palabra respecto a sus ilustraciones, algún consejo ya de manera individual. Y en unas semanas les van a llegar sus certificados de participación. Muchísimas gracias, Pato. Muchísimas gracias a todas y todos por participar. Ha estado, no sé, para mí es una experiencia muy bonita poder conectar con personas de Bolivia y algunas que se han sumado a otras partes también. Ha sido una invitación muy enriquecedora y las sesiones, no sé, ha sido, dado mucho. Ah, ¿tu papá es? Y ya Compra mi papá, yo no tengo dinero. lugares donde nos vayamos encontrando. Yo encantado. Sí, y nos vemos el año que viene. Si Pato llega, vamos a estar muy felices. Eso. Podemos dejar de grabar y ya se pueden ir retirando. Les agradezco mucho su